Les decía, conforme a los estudios que venimos desarrollando, el tema general de estos estudios se titula El secreto de la grandeza. Y debemos recordar que tal grandeza no se refiere a la condición personal de cada uno de estos siervos de Dios que estamos hablando, sino a la obra que Dios realiza en los seres humanos que se dejan guiar, ayudar, sostener, corregir, en fin, la obra es de Dios y la disposición del corazón del hombre es humillarse bajo su poderosa mano y Él es el que hace entonces la obra. Por supuesto, debe ir esto acompañada también con el sentir y la voluntad de aquel que es utilizado por Dios. Difícilmente Dios vaya a utilizar a alguien que no quiere saber nada de serle útil y de humillarse y de pasar por estas experiencias que hemos venido viendo distintas características en distintos hombres. Y no quiere decir que cada característica de estas es exclusiva de estos hombres y excluyente de los demás. ¿Entienden? Se toman, uno podría decir, bueno, hoy toca la valentía de Josué, que es el que se ha mencionado en la lectura. Pero en verdad, si uno se pone a pensar de todos los hombres que hemos estado considerando la grandeza de Dios en ellos y la obra que pudo realizarlo, también tenían esa característica de valentía o de fe, principalmente, porque todas estas se basan, o tienen su base, mejor dicho, sobre la fe de los creyentes. Nada más que la apreciación que se hace de cada uno de ellos es para darle una distinción, para que haya una diversidad de personajes en los cuales vemos las características en las que el Señor pudo demostrar esa cualidad o fruto del Espíritu que los caracterizó, valga la redundancia. Entonces, en esta mañana vamos a considerar a Josué. Josué lo hemos estudiado en otras oportunidades más ampliamente. Hay todo un libro escrito de Josué y que tiene que ver con todo un ministerio muy especial, muy amplio, que ya comienza desde antes, desde su juventud, y es prácticamente hasta el final de su vida. Uno de los tantos hombres de fe que, si bien no está en Hebreos 11, pero bien podría estar. Sí. Ahí está muy cortito, ¿no? Y está Caleb también, que podría decir, pero no está. O sea, vemos que el Señor va tomando algunos casos, los que son particularmente que Dios quería que quedaran registrados y más ampliamente. No podemos decir de Abraham que fue el mayor de todos, porque cada uno en lo suyo fue fiel. Y es lo que Dios quiere, ¿no? Como en todos los creyentes, que cada uno en los suyos sea hallado fiel. Y vamos a comenzar entonces hablando particularmente de este hombre de Dios que se llama Josué, que Josué es una transliteración del nombre de Jesús, que significa Él salvará a su pueblo. Fíjense en Mateo 1:21. Eso les voy a decir, recuerden que conmigo tienen que leer todos, así que preparen sus Biblias, remojen sus dedos para ojear rápido, con su propia saliva si es posible, ¿no? No usen la saliva del compañero. A ver, Elena,
Mateo 1:21. Vamos a empezar así. Todavía no encontró. A ver. No trajo los lentes. Bueno, entonces acá de los jovencitos. 1:21. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y se vino a tierra de Israel. Mateo 1:21. Y parirá un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Bueno, la primera definición entonces es que Jesús significa también Josué, porque Josué significa el salvará o salvación de Jehová. Quiere decir que Jesús y Josué significan exactamente lo mismo, es el mismo nombre, nada más que en la antigüedad a algunos se le ponía Josué y era uno de los nombres más comúnmente usados. Ustedes van a ver que en la Biblia en varias oportunidades se menciona a Jesús, con distintas otras definiciones para distinguir de qué Jesús se trataba. Pero en este caso, Josué significa básicamente esto, la salvación de Jehová. Y en este Josué, lo que vamos a ver a lo largo de la lectura rápidamente que haremos, es el crecimiento en la vida de un hombre de Dios. Desde su juventud, que comienza siendo muy jovencito, la primera vez que aparece en las Escrituras, hasta el día de su partida. Prácticamente en sus últimas palabras, todo su ministerio fue un permanente crecimiento. Eso quiere decir que en la vida de los creyentes necesariamente se debe entender que tiene que haber un conocimiento en el crecimiento, no solamente del conocimiento de la palabra de Dios, que eso es parte fundamental, sino también un crecimiento en la parte experiencial, de la experiencia. Tiene que haber un crecimiento. La aplicación más sencilla sería, desde el punto de vista secular, normal, del nacimiento de un niño y lo que uno espera de un niño, ¿no? La otra vez presentamos un bebé al Señor, deseando su bendición. ¿Qué madre desea ver crecer a su bebé? En un tiempo no queremos que crezca, ¿no? Pero después, ¿y si no crece? Y pasan 4 años, 5 años y sigue siendo del tamaño de un bebé y con la mentalidad de un bebé y la conducta de un bebé. ¿Qué pasa con esa alegría primera? ¿Qué pasa? ¿Eh? Se viene a pique como si fuera un avión que dejan de andar los motores. Y ni hablar, había una colonia de chicos acá que se fue muy... ¿Cómo es que se llamaban? De gente que no llegaba a superar los 5 años de madurez. No me acuerdo, que fue muy de García Belsunce, algo así, que habían desaparecido en la época también de la dictadura. Tenía un nombre la definición de la enfermedad de estas personas que eran mayores, grandes, pero que no llegaban a desarrollar más de 4 o 5 años, 6 años a lo máximo. Le llamaban, no sé si el campo de los niños, algo así. Porque era gente adulta y hay todavía eso, ¿no? Que no llega a madurar jamás. Muy triste, por supuesto, ¿no? Y cómo se abusaban de esos chicos grandes, porque los usaban para la donación de órganos, extracción de sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Que una doctora quiso denunciarlo y finalmente desapareció. Fue muy famoso por allá por la década del 80, del 80 y pico. Ahí está.
¿Y te acordás cómo se llamaba la clínica? Bueno, era un lugar así. Bueno, entonces, lo que en este caso tiene que suceder con los creyentes, bueno, eso llevémoslo a la vida espiritual. ¿Qué pasa? Si como creyentes, bueno, tenemos un nacimiento, hemos recibido a Cristo como Salvador personal, pero tiene que haber un crecimiento. No solamente conocer la Biblia, los textos de la Biblia, eso lo podemos hacer. No necesita ser creyente para que alguien conozca la Biblia, en el sentido de convertido, renacido. No necesita ser. Los que se oponen, especialmente los modernistas, que no son convertidos, a veces conocen la Biblia mejor que nosotros. Está acompañado el crecimiento en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios y en las experiencias espirituales de madurez, de entendimiento, de cómo tomo las experiencias, de cómo aprendo a obedecer al Señor, a su palabra, a sujetarme a ella. En la medida en que voy creciendo en la vida espiritual, me voy dando cuenta de la seriedad que tiene la palabra de Dios y, por un lado, voy viendo los fracasos de mi vida por no haber hecho caso y, por otro lado, veo que cuando me sujeto a la palabra de Dios, voy creciendo, porque aprendo a ser obediente. Esto es notable, ¿no? Porque uno a veces piensa que ya desde el momento como que nos convertimos somos obedientes. Y la obediencia tarda años hasta que entendemos que lo mejor que puede haber para un creyente es ser obediente a lo que la palabra de Dios nos enseña. Bueno, en este Josué, una de las características que vamos a ver, si el Señor nos permite, es este aspecto de su crecimiento. Lo que sí se puede ver en este caso es, bien desde el principio, quién es quién y cómo es quién. La realidad es que él fue elegido de Dios. Fíjense en Deuteronomios, capítulo 1, 38, Candela, Deuteronomio 1, 38. A ver qué nos dice. Josué, hijo de Nun, está delante de ti, él entrará en Jerusalén, porque él dará heredad. Muy bien, ese es el momento en que Dios elige a la elección es de Dios, porque conoce los corazones. Aparece como primera vez en la palabra de Dios en Éxodo capítulo 17. A ver, acá de este lado le vamos a pedir a Liliana. Éxodo 17, lean fuerte porque tiene que aparecer los versículos, el 9, podemos, el 17, 9. ¿Qué dice Liliana? Dijo Moisés a Josué: cógenos varones y sal, pelea con Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces, después, antes de eso, a ver, porque acá justamente, o anoté mal yo, sí, el 10 dice. A ver, ¿qué dice en el 10? Sí, en el 10. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando con Amalek, y Moisés y Aarón y Hur vieron a la cumbre del collado. Bueno, en este libro aparece por primera vez la persona de Josué, es decir, el nombre, era un hombre joven, pero ya Dios lo había elegido, después lo dice en Deuteronomio, ya al final, casi antes de entrar a la tierra prometida, pero ya habían salido de Egipto, aparece como valiente, estando a las órdenes de Moisés. Debemos también entender lo que significa la palabra valiente, porque esa es una de las cosas que ha de caracterizar a este hombre, este hijo de Dios, vamos a decirlo así para que no suene despectivo hablando de hombre, o siervo de Dios, o ministro de Dios. La valentía habla de alguien vigoroso, violento, pero en el buen sentido, que significa
aquel que denota fuerza en lo que hace en las cuestiones espirituales particularmente. Una de las cosas que define esto lo podemos ver en Mateo 11, verso 12. A ver, Silvio. Mateo 11, 12. No me decían los dedos, ¿no? Porque a algunos les cuesta, fíjate. 11, 12. 11, 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes los trabajan. Bueno, esto nos da la idea de lo que significa esa palabra violento cuando hablamos de valentía. No significa un hombre violento en el sentido de malo, sino de fuerza, de coraje. Y cuanto más en este tiempo, cuánta valentía se necesita para entrar al reino de los cielos. Hay que ser muy valiente, porque hay que enfrentarse a muchísimos enemigos, a la carne, al mundo, al pecado, a las tentaciones, al diablo. Hay que enfrentarse decididamente. Uno tiene que poner todo el coraje, esforzadamente, y aprender a contender eficazmente por la fe una vez dada a los santos. Eso habla de crecimiento también. ¿Venimos hablando de crecimiento? Bueno, cuando yo aprendo a tomar decisiones que son de una persona valiente, de una persona violenta contra la violencia de este mundo. Uno dirá, no, pero un creyente tiene que ser un hijo... Bueno, se entiende. El fruto del Espíritu también habla de eso. Pero cuando se refiere a cuestiones que tienden a querer hundirnos, destruirnos y, si pudiera aún matarnos, la conducta del creyente tiene que ser de valentía. No puede ser un cobarde. De decisión, de carácter. ¿Qué va a hacer? Y esto no es porque sea un pensamiento estoico, porque los estoicos dicen, bueno, tienen otra mentalidad filosófica, pero el creyente, bueno, tiene que aprender que por fe tiene que seguir cosas que no están a la vista, de las cuales las creen porque las recibieron de Dios, aunque no las vieron y aunque no tengan el resultado inmediato. Pero por fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones, padecieron esto, padecieron lo otro. Va acompañado esa valentía. Por todo, una posición bíblica frente a Dios y frente al mundo. Don Armando de Pardo decía, frente a Dios, de rodillas, permanentemente. Armando de Pardo fue un misionero evangélico nuestro que ya está con el Señor. Frente a las apostasías de este mundo, de pie y firme como un soldado. Las apostasías, ¿qué son? Es todo aquello que nos aparta de la fe. Frente a eso no me puedo poner de rodillas. Sí, frente al Señor. Ahí sí. Siempre. El mejor lugar es ese. Ahí vamos a ser bendecidos. Muy bien. Entonces, esto era la característica de este hombre. Esa fortaleza, ese vigor. Un hombre esforzado, porque para ser valiente hay que ser esforzado también. Permanente en el tiempo, no algo que dura una semana, un mes, un año y se termina, sino que permanece en el tiempo. Más allá de que pasen los años, las experiencias, las situaciones, podré tener algún fracaso, podré caer alguna vez, pero no obstante me levanto en el Señor, porque 7 veces, así dice, ¿no? 7 veces o 6 veces. 7 veces cae el justo. Y 7 habla de un número de perfección. Quiere decir que es perfectamente entendible que aún el justo puede caer, pero se torna a levantar. Y voy a seguir, está bien.
me equivoqué esta vez, hice lo malo delante del Señor, ¿te acuerdas? Sigo, no obedecí, sigo. Que el Señor me ayude, teniendo misericordia de mí, me sostenga y sigo. Eso habla de valentía. Me dejé llevar por un tiempo por la corriente de este mundo, fui flojo, que el Señor me perdone. Lo reconozco, lo entiendo, me humillo, no tengo nada de qué enorgullecerme y acá voy. Entonces, el propósito era que Dios tenía que prepararlo a este hombre. Fíjense en Josué, capítulo 3, verso 7. A ver, ¿quién puede leer? Mili. Josué 3, 7. Entonces Jehová dijo a Josué: desde aquel día comenzaré a hacerte grande delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como fui con Moisés, así seré contigo. Ahí está. Esa es la palabra que define esta tarea de Dios. Lo elige, lo escoge. Hay en él, no por capacidad personal de esta manera, porque es en el Señor, volvemos a repetir, porque a veces pensamos, sí, él tenía esa característica, como Pedro la tenía la suya, pero lo que debemos entender es que las capacidades personales no sirven para los propósitos de Dios. Lo que humanamente uno es, no sirve. Si se entrega al Señor y Dios, transformando su ser, y lo hace por decisión de Dios, es otro tema. Como siempre decimos, ¿no? Uno puede saber música, perdonen que utilice este ejemplo, ¿no? Música, naturalmente ser muy bueno, pero no tiene llamado para servir al Señor con eso, y bueno, será un buen músico, pero no quiere decir que tenga el don espiritual de la música. Ese es otro tema. Con lo cual, no quiere decir que es malo que sepa música. Sencillamente no fue llamado para eso. Y haría mal la iglesia que uno ponga a alguien porque sabe música a tocar cuando no fue llamado de Dios. Porque Dios es el que capacita, el que da. Lean en Éxodo y en Levítico, cuando armaron todo lo que es el tabernáculo, las veces que habla cuando Dios capacitó a los hombres y les dio toda suerte de dones para la orfebrería, esto, lo otro, era todo de Dios, siempre fue Dios. Bueno, entonces Dios es el que prepara. Y en este caso le dice, bueno, así como fui con Moisés, seré contigo. Lo eligió cuando dice, tómame a Josué. Y ahora es investido por el Señor para esta tarea. Vamos a leer en Deuteronomio 34. Deuteronomio 34:9. A ver, para allá. Sandro. Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, lleno de espíritu y sabiduría, porque Moisés había puesto en manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Muy bien. Cuando dice puso en él las manos, no significa que tenía la virtud de transmitir el Espíritu Santo, sino que era lo que nosotros practicamos inclusive hoy día. La imposición de manos es la aprobación. Es una demostración práctica de la aprobación de Dios en la comisión de una tarea a la cual Dios lo había elegido. Entonces, Moisés pone las manos sobre él, demostrando delante de toda la nación de Israel de que Dios lo había escogido
y ahora el Espíritu de Dios estaba con Josué como estuvo con él antes. Y entonces, en base a eso se someten. Esto es lo importante entender, que hay un sometimiento al Espíritu de Dios, no al hombre en sí mismo. No era como Nimrod, poderoso cazador de almas, que fue un guerrero y que sojuzgó a la humanidad de su tiempo por la fuerza, por la violencia, por lo malo que fue. Eso era cazador de almas, cazador de hombres, porque los dominaba. El pueblo de Israel con Josué se sometió. ¿Por qué? Porque reconocieron en él que había Espíritu de Dios y le obedecieron. Eso es lo importante. Cuando nos sujetamos en una iglesia a los dones que el Señor da a los hombres o a los que ministran en el Evangelio. Son dos cosas distintas. Una es ser un Dios tres veces, que maneja y que hace y deshace conforme a la voluntad de Él, y otra es ser sujeto al don que Dios dio al siervo en la oportunidad que sea, o en la sujetados a los que os presiden en el Señor y ministran. Es decir, son dos cosas distintas, ¿entienden? Una es por buena voluntad y la otra es por violencia. Una es por amor y la otra es por miedo. Hay dos diferencias. Bueno, en el caso de Josué era por temor a Dios y por amor al Señor, que se sujetaban, y aún el siervo también, que era conocido ya de toda su historia. Después también debemos ver cómo él le promete la compañía a Josué, después de haberlo investido, y que estaría con él. Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, porque yo fui con Moisés, seré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Ahí está. Ese texto es reconocido por todos. ¿Quién no le ha mandado este texto a otro para darle ánimo, voluntad, coraje? Bueno, Dios lo hizo con Josué. Lo llamó, lo invistió, lo preparó y lo capacitó y le prometió la presencia personal de él, que le acompañaría en todo su ministerio. No estaría solo en semejante tarea de conducir a un pueblo de más de 2 millones de personas, ahora ya no solo, porque eso lo hizo Moisés en la parte del camino por el desierto. Ahora tenía una tarea importantísima, que era la posesión de la tierra prometida desde Abraham. Después lo vamos a ver, si espero que lleguemos. Y entonces acá está la promesa de Dios. Lo cierto es que le señala a Dios el secreto a Josué en el mismo capítulo, en el capítulo 1, del versículo 6 al 8. A ver, ¿quién lo puede leer? Alfredo. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres y la daría a ellos. Solamente te esfuerces y seas muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendieres. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca. Antes de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Muy bien. Hasta el 8. Ya, fíjense, es un pasaje precioso, pero de una empresa muy grande. ¿Por qué? Porque tenía que repartir por heredad toda la tierra prometida a Abraham en Génesis
Fíjense, capítulo 15, es uno de los textos más claros de lo que a él ahora le tocaba hacer, que fue como 400, por redondear un número. 15, verso 18. A ver, Lucas, 15, 18. Génesis 15, 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu simiente daré esta tierra desde el río de Egipto hasta el río Ebro. Ahí está. Esta es la promesa más clara de toda la tierra, esa que ya le prometió a Abraham. Acá en cuando le dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad esa tierra que le fue dicha a Abraham. Entonces, 3 veces le repite en este pasaje, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Y le da la condición, ¿en base a qué? En base a la última cláusula del versículo 8 que leyó Alfredo, cuando dice, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Por qué? Porque tenía que guardar y hacer conforme a todo lo que está en él escrito, en la ley de Moisés. La importancia del acompañamiento de la palabra de Dios y el sostén de la palabra de Dios en la conducta esforzada y valiente de este hombre de Dios, de este hijo de Dios, y de la que tendría que ser en nosotros también. Nos tendría que caracterizar siempre eso, la palabra de Dios como base y sustento de toda mi vida, de todas las decisiones, de todos los pensamientos, de todas las cosas que voy a hacer. Yo quiero que Dios me las prospere, que Dios me las haga, pero a veces no tienen el fundamento de la palabra de Dios. Entonces edificamos sobre la arena movediza. A veces que nos gusta ese texto. ¿Quién no quisiera tener que le digan esto, ¿no? Cuando le dice, para que todo te salga bien, porque entonces harás prosperar tu camino. Mire, y los que tuercen la palabra de Dios, torcer la palabra de Dios quiere decir cortar un texto y hacerle decir lo que no dice. Porque acá dice, por ejemplo, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y sobre eso le dan, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Pero obvian, ¿qué significa obviar? Omiten los que están antes del versículo. Guardar la palabra, obedecerla, sujetarse, que la acompañe, meditarla, pensarla. Entonces, hay una garantía de que lo que hacemos en el Señor y bajo su guía y amparados bajo la luz de la palabra de Dios, saldrá bien. Pero no pensemos, hay un texto, no sé si lo alcanzaremos a leer, ¿no? Todo donde pisare tu pie, eso será tuyo. Dice, ¿no? La otra vez miraba un video de uno de estos que tuercen la palabra, sacaba el texto y le decía a una señora que quería tener un Ferrari que lo quise y lo filma. Cuando en Estados Unidos, ¿no? Una señora se paraba sobre el capó de una Ferrari. Porque la promesa de Dios era que donde la planta de tu pie pisare, eso será tuyo. Léelo, por favor. Fuerte, claro. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. ¿Qué tal? Si yo les digo, bueno, ¿qué quieren? ¿Quieren la partner? No, por favor. ¿Quieren la zafira de Marco? Písenla. Y todo lo que pisen la planta de sus pies será de ustedes. ¿Qué? Nos damos cuenta, esas son
las formas en que en el tiempo actual los exitistas de la fe proclaman una fe victoriosa en base a mentiras, donde pisar la planta de tu pie, eso será tuya. Entonces voy y me planto enfrente de la casa que me gusta y le piso la vereda porque yo quiero esa casa. Y va a ser mía, porque la palabra de Dios lo promete. Acá no estamos hablando de envidia, estamos hablando de creer en lo que dice la palabra de Dios. ¿O no dice eso? Donde pisarle la planta de tu pie, eso será tuyo. ¿Se dan cuenta de lo que significa torcer la palabra de Dios y hacerle decir lo que no dice? Porque acá está hablando de una tierra que a Abraham le fue prometida para su descendencia, y este era el momento en que la descendencia tenía que tomar la tierra que Dios les había prometido. Y una tierra que ya les fue repartida cuando Noé desciende del arca y le da a cada uno la región y los términos de su habitación de ellos. Y en eso está la promesa de esa tierra, que después fue invadida por otra gente. Ustedes recuerdan que el pueblo de Israel no estuvo ahí durante 400 años. Se llenaron de jebuseos, heveos, eteos, etcétera, etcétera. Pueblos que no eran de Israel. Y ahora tenían que sacarlos, porque esa tierra era por derecho propio y por promesa divina que no se quebranta de ellos. Y ahí van. Entonces, ¿cuánta valentía se necesitaba para hacer cumplir la palabra de Dios y no torcer la palabra? A veces les meto estos pequeños ejemplos para que vean también, hoy día porque se toman de estos textos, de promesas fieles de Dios para su pueblo, pero en determinadas circunstancias, en determinada situación muy clara, muy específica. No para hacerle decir cualquier cosa, es para que entendamos y saquemos una figura espiritual de eso. Si yo no trabajo, no voy a tener una casa. Si yo no me esfuerzo en el Señor, bueno, no voy a tener las cosas que... Pero la base tiene que ser la palabra de Dios y bien interpretada, sanamente, correctamente. No puede ir una aplicación práctica en contra de lo que está escrito. No hay contradicciones en la palabra de Dios. No puede haber una práctica que contradiga una doctrina. La doctrina es la que enseña la práctica a desarrollar. Nunca la práctica debe modificar la doctrina. La doctrina es lo docto, lo recto. La práctica debe ajustarse a la sana doctrina. Y si es sana doctrina, por ende será sana práctica. Entonces no podemos hacer una cosa así torciendo las escrituras. Ahora bien, él tuvo el valor, porque era valiente, en primer lugar, de dirigir a un pueblo y inmediatamente que Dios habla con él y le dice estas cosas, en el versículo 10 del capítulo 1, ya vemos a un Josué actuante. Fíjense en el versículo 10. Le vamos a dar para que lea ahora, a Bárbara. 1:10. ¿Qué dice Bárbara? La Biblia, ¿no? Y Josué mandó. Ya tenía la autoridad espiritual, práctica de poder dar mandos o mandamientos. Y mandó al pueblo. Y nada más y nada menos que los oficiales de los escuadrones de Israel. Y en el 11, ¿qué le dice? A ver, acá, nunca me acuerdo tu nombre. Mariela me sale, Marisa. En el 11, ¿qué dice? Fuerte y claro, Marisa. Pasad por medio
preveníos de comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para que entréis a poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da para que la poseáis. Ahí está, fíjense, el mandamiento que le daba, la autoridad que tenía y cómo dirigía no solamente a los principales, sino también a todo el pueblo, lo que tenían que hacer y realizar, el valor para hacerlo. También la actitud de carácter espiritual, no solamente práctica, cuando le dice estas cosas. Fíjense en el capítulo 3, el verso 5, cuando tienen que pasar el Jordán ahora, en el 3:5, a ver, léelo si podés, Karina. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana entre vosotros maravillas. Ahí está. Y habla de una experiencia que tiene una aplicación para nosotros de carácter netamente espiritual. Pasar el Jordán. Pasar de muerte a vida. Eso era lo que el Jordán simboliza. Es pasar por las aguas del bautismo. Pasar a novedad de vida. Muerte de la carne y vida del espíritu. Y para ello tenían que santificarse. La santificación. Limpiarse. Lavarse espiritualmente y aún físicamente. ¿Por qué? Porque mañana hará Jehová maravilla entre vosotros. En las maravillas, cosas sorprendentes. Maravillas no solamente significan cosas lindas, bellas. Maravillas son aquellas cosas que nos maravillan, que nos sorprenden, que pueden ser portentosas. Tanto así como detener las aguas del río en un montón. Y que el río de pronto quedara seco para que ellos pudieran pasar. Eso es una maravilla. Que lo que para uno puede ser las maravillas que hizo para Egipto, para ellos, para el pueblo de Israel, las 10 plagas fueron maravillas de Dios. Y para los judíos, ¿qué fue? Para los egipcios, ¿qué fueron? Plagas, calamidades, atrocidades. Bueno, son maravillas de Dios, cómo puede obrar. Ahora bien, luego tenemos el valor y el coraje para obedecer a los mandamientos de Dios. Fíjense en Josué, capítulo 8, versos 34 y 35. A ver, Elizabeth, ¿puedes leer? Después de esto, leyó todas las palabras de la ley, las bendiciones y las maldiciones, conforme a todo lo que está escrito en el libro de la ley. No hubo palabra alguna de todas las cosas que mandó Moisés, que Jehová no hiciese leer delante de todas las mujeres y niños y extranjeros que andaban en ella. Muy bien, nos habla de que no hay excepción de personas delante de Dios. La ley era para todas igual. Y Él obedece leyéndoselas nuevamente. Recuerden que luego de Deuteronomio, que es la segunda ley, ahora ya estaban dentro de la tierra prometida. Y vuelve a leerles. No varía, la palabra de Dios no cambia. Es decir, es la misma hoy y ayer y por los siglos. Y no hay excepciones de personas, para el extranjero, para el niño, para las mujeres, para los hombres, para todos es la misma palabra. Hay algo que a mí me gusta, a veces es un poco difícil de practicar, pero a mí particularmente, a ver cómo explicarlo. Por un lado, entiendo que es así y me gustaría que siempre sea así, a veces no se puede, pero
Cuando el Señor tenía que hablar al pueblo, le hablaba a todos, ¿eh? Desde los que mamaban hasta los ancianos. Y uno dice, a veces, no, pero esto es una palabra para la gente mayor, los chicos no lo van a entender. Y la verdad es que la palabra de Dios está hecha para que lo entienda, desde uno que mama hasta uno que se está muriendo de viejo. Porque la obra es de Dios. Y la capacidad es de Dios de hacer entender y de abrir el espiritual entendimiento. A veces nos sorprenden los niños con lo que entienden mucho más que una persona mayor, habiendo escuchado, con pequeñas frases, con pequeñas frases. Es la capacidad que tiene Dios de poder hacerlo. Y el obedecer a esta palabra. Y una de ellas, para él, era leerles nuevamente tanto las bendiciones como las maldiciones que podrían venir de obedecer o no esta palabra. La elección estaría en ellos. Luego está la confesión de Josué, en Josué 24, ya al final de su vida, 24:15. A ver, ¿lo puede leer? Meli, 24:15. Y si mal les parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, y a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron sobre la parte del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, que yo y mi casa serviremos a Jehová. Fíjense, ya esto lo dice en las últimas palabras, siendo viejo ya, anciano. Fíjense, eso lo vemos en el capítulo 23, el verso 1. A ver, vos que no leíste ningún texto. Vos. 23:1. Se enloqueció pasados muchos días después que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos al contorno. Sí, por favor. Y aconteció pasados muchos días después que Jehová dio reposo a Israel de todos sus enemigos al contorno, que Josué, siendo viejo y entrando en días. Ahí está, siendo viejo y entrando en días, ya se moría. Hablábamos cuando peleó con Amalek, cuando era un jovencito. Y acá, de viejo ya, entrado en días, que ya estaba por un texto que tan conocido, ¿no? De volver a recorrer el camino de la tierra, de los padres, de volver. Ya está. Entonces llama a todo el pueblo y se define delante de ellos. Se define delante, escoger a quién servir. Si a Jehová o a los dioses ajenos. Él dice que yo y mi casa serviremos a Jehová. Qué notable, ¿no? Qué importante el obedecer. Que yo y mi casa serviremos a Jehová. En el 16 nos dice, entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal cosa acontezca que dejemos a Jehová por servir a otros dioses. Lamentablemente, cuando pasó la generación que conoció a Josué, eso lo leemos en los jueces, ¿no? Y los que estuvieron con él, se levantó otra generación que no conocían ni a Josué, ni a los que habían estado con él, ni las maravillas que Dios había hecho. E inmediatamente esta promesa lamentablemente no la pudo sostener en el tiempo la gente, porque se apartaron. Por eso es tan importante que en nuestra vida no solamente crezcamos desde el punto de vista físico, sino también espiritual, que las experiencias afirmen nuestro corazón para que el camino que nos toque recorrer sea en crecimiento espiritual.
vuelvo a repetir, alguna vez fracaso o me quedo. Ayer estuve hablando con un hermano en Cristo, me llamó porque estaba muy agradecido por los himnos que se levantan, ¿no? Por YouTube. Y quería saludarme. Es el hijo de un pastor de allá del Uruguay. Ayer lo pude conocer personalmente. Y ahora empezó a escuchar las meditaciones diarias de la mañana. Y le hace mucho bien. Esa que se mandan por YouTube también. Y está muy agradecido por lo bien que le hace al corazón, a la vida espiritual. Y toda la semana está ocupado. Acompaña a los padres, va a un lado, va al otro. Va a la reunión de jóvenes, a reuniones de oración, a escuelita. Dice, no me quiero apartar, porque ya viví 8 años apartado del Señor y me dejó solamente amarguras, dice, y tristeza. No quiero volver a eso. No quiero volver a eso, así me dice. Así que no le doy lugar a cualquier flojera o no, y no, porque yo sé que así empieza. Entonces, no aflojo. Que el Señor me ayude. Estaba muy agradecido porque yo cada tanto le mando un texto. Entonces, y gracias, y no me deje de mandar texto, porque me hace muy bien. Y yo lo reparto con los jóvenes de la iglesia. Bueno, entonces, hermanos queridos, la valentía de Josué, así lo hemos, pero muy rápidamente hemos pasado, ¿no? Pero es un claro ejemplo de lo que el Señor decía. Desde Juan el Bautista hasta ahora, ¿cómo es que decía? Fuerza. Y solamente los valientes lo arrebatan. Bueno, nosotros vamos camino al reino de los cielos. Algunos tenemos a Cristo ya en el corazón, pero de todas maneras el reino de los cielos tiene que ser vivido de día en día, no esperar que algún día esté en el cielo. Eso va a suceder, por supuesto, y ahí seremos perfectos. Pero mientras tanto, bueno, hay que ser valientes. Es más valiente y esforzado luchar contra las corrientes negativas de este mundo que dejarse llevar por ellas. Que el Señor nos bendiga, queridos hermanos.